Martínez, hay un ligero problema. Presentaré yo, Andreu Vidal, estudiante del Máster de Estudios Literarios, y comenzará mi compañera, Irene Sánchez, graduada en Lengua y Literatura Española por la Universidad de Murcia, cuya ponencia Tomás de Quince y Charles Baudelaire, un viaje por la ciudad y la tierra. Bueno, se me oye, ¿no? Más o menos. Lo primero de todo, dar las gracias al comité organizador por hacer posible la celebración de estas jornadas. Y bueno, yo vengo a hablar un poco del universo urbano, del universo de las drogas en la obra de Baudelaire y de Quincy. Pero bueno, creo que es importante empezar mi comunicación acotando una definición de literatura marginal. Por literatura marginal entendemos aquella que se sitúa al margen de los criterios estéticos establecidos por las instituciones culturales en una determinada época histórica y que por lo tanto se sitúa fuera de los circuitos comerciales, ¿no? Es aquella literatura en definitiva que se sitúa fuera de los límites del canon literario. Sin embargo, esta dualidad centro-periferia no es algo estático, sino dinámico. Ya decía Yuri Lotman cómo la literatura bebe de los textos no canónicos para llevar a cabo las innovaciones del futuro. Por tanto, lo periférico pugna por establecerse como centro y en muchas ocasiones lo consigue, ¿no? A estas palabras de Yuri Lotman, el profesor Pozuelo Ibancos señala: leer esta cita y conocer cómo Cervantes o Shakespeare fueron en su día autores anticanónicos puede frustrar felizmente las aspiraciones conservacionistas hacia un canon estático. Pues estas palabras yo creo que nos sirven muy bien para abordar el tema de la marginalidad en autores actualmente consagrados por la crítica como son Charles Baudelaire y Tomás de Quincy. Cabe preguntarse si su canonización, su tránsito de la periferia al centro, los despoja de su marginalidad original, y más hoy en día cuando parece que las posibilidades de transgresión artística están más agotadas que nunca y hasta la marginalidad parece un poco institucionalizada. Entonces nos preguntamos, ¿podemos seguir hablando de estos autores como autores marginales? Pues con mi intervención yo pretendo demostrar que sí, que la obra marginal no ha sido oscurecida por el éxito, que debemos seguir hablando de ellos como autores marginales, en tanto que procuraron y fueron conscientes del carácter transgresor de su escritura y también de su actitud vital ante las normas estéticas y éticas imperantes en sus respectivas épocas históricas. Y para ello pues no hay más que acudir al prólogo de sus obras. Por ejemplo, recordemos ese poema introductorio de Las Flores del Mal, en que Baudelaire se dirige exclusivamente al ser marginal, al ser diabólico, mezquino, a su semejante, ¿no? Baudelaire es plenamente consciente de su condición excepcional de poeta urbano, de rapsoda, de los seres marginales y de las excentricidades. Recordemos el poema Perder la aureola, en el que bueno, el protagonista se libera de la dignidad y el academicismo que tradicionalmente envuelve la figura del poeta con un acto tan simbólico como es el de perder la aureola en el cruce de una calle transitada. Y si por otro lado acudimos al proemio de las confesiones de un inglés comedor de opio de Tomás de Quincy, nos encontramos con una justificación utilitaria de la obra ante un previsible rechazo del público inglés por contravenir, dice, la norma usual que impide mostrar las úlceras o llagas morales al sector respetable de la sociedad. Por tanto, podemos concluir esta introducción diciendo que Tomás de Quincy y Baudelaire tienen una voluntad manifiesta de contradecir los dictados estéticos y morales de las instituciones burguesas a través de una estética del horror y de lo feo que, como vamos a ver, cierran las puertas del romanticismo y las abren a la modernidad. Bueno, como decía, en el prólogo Tomás de Quincy describe el principio estético del arte inglés del XIX por el que belleza y moralidad van unidas. Y Tomás de Quincy ya rompe con esto, con su obra Las confesiones de un inglés comedor de opio, publicada en 1821, y 6 años más adelante con su ensayo del asesinato, considerado como una de las bellas artes, en 1827. En cuanto el arte se desprende de la moral, empieza a recorrer los caminos dados hasta entonces a la creación artística, y que son principalmente uno, el de la sordidez de la vida material, y otro, el de una impúdica introspección subjetiva. Estos dos elementos, una vida material sólida y una introspección subjetiva sin censuras, pues van a ser fundamentales en la obra de estos dos autores, en tanto que, ya lo adelanto ya, son dos vías de conocimiento, una hacia el exterior, hacia la realidad social, que yo identifico con el viaje urbano,
y otra hacia la interioridad humana, que yo identifico con el viaje metafórico del sueño, las drogas o la creación poética. Yo anticipo ya también que estas dos vías de conocimiento están fuertemente interrelacionadas con el objetivo de llegar a un conocimiento profundo sobre el hombre moderno y sobre esa nueva realidad circundante. Porque recordemos que Baudelaire y Thomas de Quincey son testigos de los profundos cambios espirituales y materiales que trae consigo una nueva época, que es la de las grandes metrópolis, Londres y París, tal y como hoy las conocemos, ¿no? Es la época de la primera iluminación artificial, de la consagración del periódico y la publicidad como medios de comunicación de masas, de los grandes cafés y avenidas donde concurren todo tipo de personas, fisonomías, oficios. Decía Baudelaire en su poema El cisne del viejo París terminó. La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal. La ciudad evoluciona a un ritmo vertiginoso que el hombre no es capaz de seguir, produciéndose así un desfase entre avances tecnológicos y espirituales que marcan la época de un profundo sentimiento de nostalgia y desasosiego que, como sabemos, denominaron spleen. Y precisamente de esa voluntad de comprender esa nueva realidad circundante surge su carácter de observadores inquisitivos y también la figura del viajero urbano, del planeta. Y de ahí que también la ciudad cobra una especial relevancia en la obra de estos autores, tanto que se puede decir que por primera vez en ellos la literatura se convierte en pura materia estética. Lo vamos a ver. En las confesiones, de Quincey hace públicas sus experiencias juveniles y su relación con el opio. Narra cómo, nacido en el seno de una familia acomodada y con unas dotes intelectuales sobresalientes, él se escapa con 17 años de su casa, pasa por Gales y finalmente se instala en Londres, donde lleva una vida bohemia. Y allí, aquejado por el frío y por unos pertinaces dolores de estómago, sin dinero ni refugio y sin más compañía que la de una joven prostituta llamada Anne, se dedica a recorrer Oxford Street y los suburbios londinenses. Y a esta narración biográfica pues va añadiendo profundas reflexiones sobre la naturaleza del opio y sobre sus efectos a partir de su propia experiencia. Antes de abordar el impacto de las confesiones en otros textos europeos que han tratado de describir experiencias similares con otras drogas, como los paraísos artificiales de Baudelaire, de lo cual voy a hablar un poco más adelante, antes de ello es muy importante resaltar la relevancia del elemento urbano en las confesiones de Thomas de Quincey. De hecho, Antonio Muñoz Molina no duda en señalar esta obra como la primera obra consumada de la literatura de la ciudad. Y en efecto es verdad que el lector es testigo de cómo la ciudad de Londres aparece de forma omnipresente en sus calles, la calle Oxford, la calle Avonlea, en las plazas, la plaza del Soho, Piccadilly, en los prostíbulos, en el Panteón, en los cementerios, en las boticas donde venden el láudano y por supuesto en todos esos personajes marginales con los que se va encontrando el narrador en su viaje alucinado. En De Quincey, Baudelaire reconoce la fraternidad de los autores obligados a malvivir para sacar adelante sus creaciones artísticas y también la de los caminantes urbanos que hacen de la ciudad su hogar y su objeto de inspiración. Y tan inspirado quedó Baudelaire por la obra de De Quincey que se dedicó a traducirla y la difundió por el resto de Europa. Y, por ejemplo, si De Quincey define Londres como una ciudad dura, cruel y repulsiva, como un laberinto de perdición, pues no hace menos Baudelaire en El Spleen de París, donde habla de la capital gala como un purgatorio, un infierno, burdel, hospital, prisión. En ambas obras, por tanto, se describe el paisaje urbano como un escenario carnavalesco en el que el hombre es un lobo para el hombre y además con una importante presencia de personajes marginales, pues como son mendigos, viejas, niños pobres, prostitutas, extranjeros, que siempre inspiran en el poeta una piedad casi maternal. Y en el caso concreto de Baudelaire, bueno, pues simboliza el personaje urbano marginal a través de la figura del perro vagabundo. Por ejemplo, en su poema Los perros buenos comienza con una invocación muy significativa porque dice invoco a la musa familiar, ciudadana y viva, y entonces empieza a cantar a los perros buenos, los perros sucios y miserables que nadie aguanta, llenos de pestes y pulgas, excepto el pobre socio o el poeta que lo mira con ojo fraternal. Y ya para terminar un poco este paseo urbano, hay que hablar de también la esencial ambigüedad que hay en la percepción de la ciudad en las dos obras, porque se ve al mismo tiempo como promesa y como perdición. Sin embargo, parece ser que en la ciudad prevalece una visión más negativa y en las drogas, por otro lado,
prevalece una visión más positiva al ser consideradas como guía en un viaje alucinado en el que explorar la interioridad del hombre moderno. Voy a hablar ahora de esto último. Como he dicho, las confesiones de Thomas de Quincey tienen una repercusión bastante grande en la literatura europea, sobre todo a partir de su inclusión en los paraísos artificiales de Baudelaire. Los paraísos artificiales pues, están medio camino entre la creación original y la crítica literaria y constituyen una indagación moral, antropológica, más que fisiológica, de los efectos de las drogas en el hombre moderno. La primera parte del libro la constituye el poema del hachís, que en la misma línea de las confesiones constituye la experiencia, el relato de la experiencia alucinada del autor, y la segunda parte, que se adscribe más al ejercicio de la crítica literaria, pues, lo que hace es comentar y traducir fragmentos de las confesiones de Quincey. El objetivo final, como decíamos, siempre es llegar a un conocimiento sobre el hombre moderno y esa nueva realidad circundante, que siempre se relaciona con ese deseo de trascendencia, de llegar a un ideal, a una verdad, ¿no? Y en ese viaje de la materialidad a la espiritualidad, las drogas van a actuar de catalizadores. Por eso a Baudelaire no le interesa describir los efectos de las drogas en cualquier persona, sino, dice, en el moderno hombre sensible, y lo describe a partir de una serie de características. Dice, un temperamento nervioso, una inteligencia cultivada, un corazón bondadoso, una afición a la metafísica, un amor a la virtud abstracta, mística o estoica y una gran agudeza de los sentidos. Es un retrato pues, muy interesante desde un punto de vista crítico, y no solo como retrato teórico del hombre de la modernidad, sino porque también vemos que Baudelaire se está describiendo un poco a sí mismo y también a Thomas de Quincey. Y después de hacer esta descripción, bueno, pues Baudelaire pasa a describir los efectos del hachís. Y bueno, se pueden resumir en una exaltación de las sensaciones, una superioridad moral y física, y también una estimulación de la imaginación y el pensamiento, que después se traducen en cansancio, aflicción y embotamiento. Y ya la segunda parte de los paraísos artificiales, que habla de las confesiones de Quincey, habla del opio. Dice que el opio no conduce a la depresión ni bueno, a la somnolencia o a la dispersión del entendimiento, sino todo lo contrario, ¿no? Que tiene el efecto de restablecer la armonía espiritual, de anular todo dolor o alteración nerviosa y de dotar a la mente de una lucidez extraordinaria. Entonces, frente al vino, por ejemplo, que dice que potencia la sensiblería y la extravagancia y que dispersa el entendimiento y más bien estimula la materialidad corporal, el opio, dice, aporta claridad mental y un estado como de ataraxia, ¿no? Estimula más la mente. Y además habla de la doble facultad del opio de paliar tanto los dolores físicos como espirituales, fruto de la experiencia urbana. Y pone como ejemplo a Thomas de Quincey y dice como de Quincey empieza a tomar el opio fruto de unos dolores estomacales que sufrió por el hambre que pasó en esos años de vagabundeo por Londres, y dice que además el opio le ayudó a reaccionar contra lo que Baudelaire llama una especie de hipocondría natural, es decir, un carácter más bien hipersensible e introvertido de Quincey. Entonces entrevemos que más que los efectos del opio, a Baudelaire casi le interesa más indagar en la personalidad de Quincey, que definió como una especie de peripatético, un filósofo de la calle que sin cesar meditaba entre los torbellinos de la ciudad inmensa. Y de hecho, bueno, Baudelaire lleva a cabo todo un ejercicio psicoanalítico de la infancia y los sueños de Quincey, casi anticipándose un poco a la teoría freudiana, y habla de dos condicionamientos biográficos que explican esa mirada tan curiosa y colmada de sensibilidad de Quincey, y dice que uno de ellos es la pérdida temprana de su padre y que hubiera sido criado en un ambiente exclusivamente femenino, y dice que el otro es precisamente las duras condiciones de vida que padeció en Londres, en la gran capital. Y dice Baudelaire, en el báratro de las capitales hay, como en el desierto, algo que modifica y modela el corazón del hombre, que lo fortifica de otro modo, cuando no lo deprava y debilita hasta la abjección y el suicidio. Entonces, estas palabras comprobamos cómo el elemento urbano está fuertemente imbricado en la biografía y la creación artística de estos autores, y además está muy ligado también con el consumo de estupefacientes. El viaje por la ciudad implica un viaje por los paraísos artificiales en el que los autores pues, buscan distanciarse, elevarse por encima de esa corriente urbana de la modernidad para reconciliarse con ella y consigo mismos también. Y ese distanciamiento es símbolo de su marginalidad. Ellos se distancian para llevar a cabo una observación pues, más reflexiva, crítica,
de los fenómenos y además encuentran en la embriaguez del opio el estado idóneo de sosiego espiritual y de lucidez mental para llevar a cabo esa observación. Es la mirada del albatros de Baudelaire en su famoso poema, y es también la mirada de De Quincey cuando dice que desde lo alto de una ventana observa la ciudad de Liverpool a sus pies, que es símbolo de la modernidad, dice, y más allá observa el mar, que dice que es símbolo de su estado mental y espiritual después de tomar el opio. Y ya bueno, termino esta parte con una cita de De Quincey que habla del opio, y donde se ve muy bien esa implicación entre las drogas y el elemento urbano y el estado ese de sosiego y de lucidez mental que le da. Dice, oh justo sutil y poderoso opio, que a los corazones de ricos y pobres, a las heridas que no cierran y a los tormentos que tientan al espíritu con la rebelión, traes un bálsamo que apacigua. Opio elocuente, que con tu fuerte retórica deshaces las victorias de la ira, que durante una noche devuelves al culpable las esperanzas de la juventud y le lavas la sangre de las manos, que construyes en el seno de la oscuridad, con la imaginaria fantástica del cerebro, ciudades y templos que no alcanzó el arte de Filias y Praxíteles, superiores en esplendor a Babilonia y Hecatónquilos. Solo tú haces estos regalos al hombre y posees las llaves del paraíso, oh justo, sutil y poderoso opio. Y ya, bueno, cierro con las conclusiones. Por tanto, en estos dos autores existe la paradoja de ser víctimas de la nueva sociedad urbana capitalista y también sus mayores detractores, pero al mismo tiempo también fueron quienes mejor supieron concebirla literariamente. De hecho, mientras Wordsworth pues, se está dedicando a cantar al grito de la Edad de Oro y a transcribir los usos rurales de la gente del campo, De Quincey, que era su contemporáneo y además somos bastante amigos, que se vuelca a la ciudad, ¿no? Y la representa literariamente. Y esto luego pasa a Baudelaire, y Baudelaire convierte en materia estética y los consagra literariamente, por un lado, la figura del ser marginal y por otro lado, la ciudad como protagonista. Y en este sentido, pues la influencia de Thomas de Quincey es indiscutible. Así que bueno, con esto pretendo haber demostrado que la obra marginal de estos autores pervive, no ha sido oscurecida por el éxito, por su canonización, y que bueno, pues podemos todavía verla tanto en sus creaciones poéticas dedicadas a los seres marginales como en sus textos más autobiográficos, en los que lo reconocemos como uno de ellos.